Bien, buenas tardes, buenos días, buenas horas en las que estemos, porque cuando hay podcast no sabemos la hora en que nos escucharán. Bien, ahora vamos a hablar de la importancia que tiene el lugar para el escritor. Yo pienso que tiene muchísima importancia el lugar en el que el escritor va a escribir. Eh, pero vamos a ver a qué me refiero con esto del lugar. Hay lugares extremos como la famosa jaula de Ezra Pound, que fue lo más incómodo en lo que puede estar un escritor, y que aún así decidirse a escribir. Dejando esas situaciones extremas donde a uno no le toca otra más que ponerse a escribir esté donde esté, vamos a pasar a dar un repaso de esos lugares donde nos sentimos cómodos y donde la escritura fluye gracias a la concentración que tenemos, que de alguna manera está dada por el lugar donde estamos sentados o aposentados. Bueno, vamos a empezar desde los lugares más pequeños, que sería para mí el escritorio del escritor, sea escritorio o sea una mesa. El escritorio como tal, lleno de cajones, nos remonta al fabuloso escritorio de Fernando Pessoa, interminable e infinito, que cada vez que encontramos un libro de él en las librerías nos advierten que se encontraron nuevos papeles ahí en su escritorio que no habían sido publicados. Como sabemos, él nunca publicó en vida un libro entero, o bueno, creo que sí uno pues, pero me refiero a no lo armó él, no armó libros, sino escribía y suponemos que guardaba sus papeles ahí en el escritorio. Pero el escritorio ha caído en desuso, es la verdad, y hoy en día a lo que más se le asemeja es una mesa donde desordenadas tenemos nuestras cosas, o ya en nuestros días la computadora o la tablet, cuyo escritorio ahora es virtual, y ahí tenemos en nuestra compu o en la nube guardados nuestros documentos. Habrá quien disponga de un orden estricto en sus documentos de escritorio, y habrá quien tenga un desorden, un famoso batidillo con sus papeles por aquí y por allá, pero él sabe que en ese aparente desorden hay un orden impuesto por él mismo, y él sabe dónde encontrar las cosas, aunque también es cierto que se le pierden muchas veces. No sé qué porcentaje de escritores hoy en día guarden sus notas en papel, y no sé qué otro porcentaje, yo estoy incluido en estos últimos, tenemos ordenadas las cosas en la nube, en una carpeta aquí, una carpeta allá, y aún así, entre tanto documento, a veces se nos pierden los escritos, pero existen esas posibilidades. Creciendo el tamaño del espacio para escribir, viene la casa o el cuarto, la habitación donde el escritor escribe. Yo me he dado cuenta de que la palabra más precisa para hablar de la habitación donde el escritor se pone a escribir es la palabra rincón. El escritor busca un rincón para escribir, un espacio mínimo que le mantenga alejado de distracciones y que le permita una concentración. Un espacio concentrado en esa pequeñez nos da la posibilidad de una concentración mental necesaria para la escritura. El rincón correcto, el rincón pequeño, el rincón con ventanal o no, pero que tenga un sentido acogedor, permite que los escritos fluyan
Bien, tuve una interrupción. Continuamos con esto del rincón. Decíamos que el rincón correcto, el rincón acogedor de tamaño pequeño normalmente permite que fluya el trabajo del escritor, que fluyan los pensamientos hacia la tinta con la que escribimos, sea tinta real o sea tinta digital. También he fijado que el espacio incorrecto, la casa enorme, el rincón inexistente, produce también, es una barrera en la meta que buscamos de la escritura. Entonces el rincón es importante para el escritor. Si el espacio abierto domina en el escritor, su obra será nula o difícil de escribir. Pero si en ese espacio abierto el escritor logra hacer su propio rincón virtual o imaginario, entonces puede fluir, pero para mí es definitivo que debe haber un rincón para la escritura. Y así nos vamos cambiando de tamaño del espacio donde el escritor escribe, y podremos decir que el barrio también influye en la escritura, porque tiene una identificación el escritor con las personas que viven a su alrededor, con la modernidad en la que le tocó vivir. Estoy hablando de los barrios de las ciudades grandes, donde la normalidad y la vulgaridad incluso permean en la escritura del escritor, que desea también participar de esa vida contemporánea con su escritura. Pienso, por ejemplo, en Ricardo Garibay, uno de los grandes escritores digamos, de la realidad real, sin aspavientos, sin adornos, sino la realidad directa. Y pues también influye en el ánimo del escritor la ciudad completa o el pueblo donde vive. Muchas veces nos hemos dado cuenta que no solo escritores, sino también músicos y artistas plásticos eligen pueblos para producir su obra, teniendo con ello una paz, una identificación de alguna manera para poder producir su obra. Claro, esto del espacio que va del escritorio hasta la ciudad donde escribimos, supone la permanencia del escritor al momento de escribir, a la permanencia fija, la, la posición sin cambios. Sin embargo, también está la escritura nómada, la del escritor que está en movimiento, escribiendo en los camiones, en pleno movimiento, en los aviones, y de esa escritura hablaremos después.